Muchas bendiciones para todos, como han estado, bienvenidos nuevamente a un tiempo, una temporada más de Torah y Familia. Hoy, como siempre, muy contentas y muy agradecidas con el Señor porque tenemos este espacio para compartir en familia. Hola Laurita, ¿cómo estás? Bendiciones, pastora, muy bien, gracias. Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Torah y Familia. Sí, qué bendición que podamos encontrarnos nuevamente, no sin antes decirle a cada uno de ustedes, dele por favor me gusta, compártalo. Mire que la comunidad ha ido creciendo, ¿no? Y lo bueno es que con eso estamos testificando y estamos haciendo lo que dice la palabra. Vamos a llevar esa palabra profunda a cada una de las salas, de cada una de las casas, a el alma de cada persona, y eso lo va a poder trascender pues a sus familias y será de edificación para todos, y más con estos temas que nosotros estamos manejando a la luz de la palabra. Temas importantes, ¿no, Mila? Sí, así es. Bueno, venimos hablando de estos temas relacionados con crianza y que antes de verlos reflejados en lo que el trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros menores, es primero verlo hacia nosotros, cómo fuimos criados, cómo nos enseñaron a comunicarnos, qué idea hemos tenido de la vara. Y pues yo creo que hoy va a ser un programa concluyente respecto a los métodos bíblicos de crianza. Entonces, pues vamos Sí. a iniciar con esto, pastora. Sí, es como y cuando lo hablábamos, cuando estábamos preparando, lo pensaba hacia mí misma, ¿no? Lo que estás diciendo, realmente es algo que me aborda a mí primero, y espero que también sea para usted, que le aborde a usted primero en su corazón. La forma primero en que a nosotros nos criaron, y la forma en que eso se está repitiendo hacia nuestros hijos. Lo venimos abordando prácticamente desde que empezamos el programa de Torah y Familia, de que toda la crianza que tuvimos nosotros de cierta manera se ha irradiado en la crianza de nuestros hijos, ¿sí? Entonces lo analizaba desde mi propia vida, de cómo la manera de educar a mi niña vino a ser de la misma manera que me criaron a mí, y qué tan de eso hay acertado y no tan acertado dentro de ese proceso, sabiendo que la Biblia sí es una guía para que nosotros podamos hacer las cosas correctamente. Entonces, pues es importante. Claro. Es muy importante. Bueno, eso es tan importante por donde nosotros lo veamos que tenemos que tratar de comprender lo mejor posible, que nuestra vida espiritual, en nuestra relación con nuestro Padre Eterno, vamos a manejar siempre, o Dios maneja con nosotros siempre, los mismos métodos que nosotros debemos aprender a manejar con los más pequeños, ¿sí? Llámese estudiante, nieto, sobrino. Bueno, pero entonces hijo. ahí le voy a decir algo que yo creo que los que nos están escuchando allá deben estar pensando. Nadie, o por lo menos, bueno, no digamos nadie, porque las cosas absolutas no se deben decir, ¿no? Bueno, un porcentaje muy alto de la población cristiana no se le dijo que esa era la forma en que lo que Dios hacía con nosotros era lo que nosotros teníamos que hacerlo con nuestros hijos. Venimos a llegar es como a sacar eso como por mera conclusión, o porque ¿cómo lo digo? Como que nos dimos cuenta, ve, ese era como el ejemplo, o sea, no hubo como esa guía, o por lo menos no en el tiempo mío, y creo que de mí hacia atrás tampoco, donde, mire, la manera como el Padre nos está guiando a nosotros, esa es la misma forma que usted tiene que hacer cuando tenga hijos. Laura, a mí me pasó, no sé si a ti te pasó. Entonces, eso que estás diciendo. Con esto, pastora, que tú dices, prácticamente vamos a desmentir o Exacto. desmitificar la idea de que no hay un manual para padres. Claro, No es que para existe allá un voy. manual para padres, nadie me enseñó a ser padres, uno lo va haciendo en el camino. Pues No, esa es la realidad. es que para allá voy, es que hay que hacer esa defensa, porque es que para mí, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba recién casada y que tuve mi niña, es que no hay un manual, definitivamente no hay un manual todo el tiempo, y esa fue la forma en que nos hicieron entender, o por lo menos en mi tiempo, nos hicieron creer. Entonces, yo nunca me acerqué en ese tiempo a la palabra para decir, bueno, voy a leer a ver en qué momento, que el Señor esto y lo otro. No, la verdad tengo que ser muy sincera, prácticamente fue accidental. Sí. Fue una manera accidental, y fue en la colita de la crianza. Cuando digo colita de la crianza era cuando ya mi niña pues estaba muy grande y vine como a aterrizarme. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos, y el deseo tan grande de que los que están criando apenas, empezando la crianza de los niños, pues lo puedan hacer, y que se desmitifique que sí, la palabra es un manual
Y es el mejor manual. El mejor entonces, de todos los manuales. Ahorita sí ya me desahogué, puedes seguir. Claro que sí, mire, acá es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Quizá muchas familias cristianas desde un principio, temerosas de Dios, han dicho, no, yo voy a guiar a mis hijos en un camino de temor a Dios, ¿no? Entendiendo lo que eso significa y de corazón lo han querido hacer, pero en la práctica, en el día a día, en la corrección inmediata, en el conocer a su hijo, no se ha logrado de la manera que se debería hacer. Pero pues gracias a Dios, los errores de algunas personas y nuestros propios errores también se convierten en educadores para nosotros y para que hagamos pues las correcciones. Por eso es importante entonces que nosotros entendamos que como es nuestra relación con el Padre, como el Padre eterno ha deseado amarnos y se ha entregado por nosotros y nos ha indicado, sí, nos ha explicado, nos ha orientado, nos instruye, nos corrige. De esa misma manera nosotros lo debemos hacer con los más pequeños. O sea que tenemos el mejor de todos los ejemplos y debemos comprender entonces en sí por qué nuestra propia vida espiritual está relacionada con la vara y con la comunicación. Así que hoy nos vamos a centrar en esto, entender cómo nuestra propia vida espiritual está relacionada con la verdadera relevancia que tiene la vara en toda la amplitud y ir llevando una vida espiritual entendiendo poco a poco toda la amplitud de lo que significa bíblicamente la vara y una vida de comunicación del Padre con nosotros, de nosotros con nuestro Padre y así nosotros con los más pequeños. Y dos conceptos bastante difíciles, comunicación y vara. Honestamente, tengo que decirlo, dos cosas bien complejas. La mayoría de personas cuando estábamos hablando temas de comunicación, cuando uno ya tiene pues ese contacto con la gente, me dicen, pastora, qué difícil es comunicarse. Y uno dice, claro, qué difícil es comunicarse. Y para los padres de familia sí que les es difícil ahora comunicarse más con sus hijos, porque en el sistema en el que estamos, donde hay tanta bulla alrededor de ellos, hace que su voz se ahogue muchísimo más y que el deseo realmente de tener una relación con los hijos sea más difícil. Y luego viene el concepto de la vara, que tenemos un único concepto de vara, ¿sí? Entonces también hace más difícil esta situación, pero aquí la idea es tratar de despejar un poquito, que usted lo tenga más claro y lo pueda aplicar de una manera mejor. Sí, hemos venido teniendo 2 programas donde ya hemos tocado el tema de la vara, desde la medida, entendiéndolo como medida, ¿sí? Y también tuvimos el episodio anterior, ¿qué no es la vara? Lo que hemos creído falsamente. Sí. Pero hoy vamos a seguir enfocándonos muchísimo mejor para que podamos cerrar ese tema y quede lo más claro posible. Pues bueno, empezar diciendo que en la palabra del Señor, uno, sobre todo en el libro de los Proverbios, uno encuentra mucho esa palabra vara, ¿no? Aquí con vara, corrígelo con vara, levántate y dale vara. Bueno, muchísimos capítulos en el libro de Proverbios usted puede encontrar donde se hace referencia a la vara. Cuando nosotros vamos a buscar en la palabra del Señor, encontramos que esa palabra tiene muchos significados. Porque eso es lo bueno del hebreo, ¿no? Que tiene varios significados y que de acuerdo a cada situación es que se debe utilizar ahí la palabra. Entonces, desde allí ya se abre un panorama mucho más grande y yo pienso que ahí eso es una herramienta muy importante porque el Señor nos da como la salida para ver, bueno, en este momento, ¿qué clase de vara yo puedo utilizar? ¿Qué voy a aplicar en esa situación? Uno, la verdad, tenía un único concepto de vara. Porque látigo. Uno lo manejaba como el único concepto que uno tiene de manera, al español, ¿no? Pero cuando uno va a la profundidad de la palabra, por eso la palabra es tan hermosa, por eso la palabra trae paz, trae consuelo, trae fortaleza, bueno, trae una cantidad de cosas y que uno puede decir, Dios mío, es que aquí sí hay que utilizar la vara. Pero este tipo de vara. Entonces, Laurita, entrémonos en esas aguas preciosas de la palabra. Por favor, entonces dice cómo, bueno, que la palabra, en la palabra como tal, vara traduce shevet, que tiene varios significados y que también podríamos decir lo que acabé de decir, que se podía utilizar en varios contextos. Entonces, uno de ellos es, por ejemplo, sirve como azote, sirve como callado, sirve como bastón y sirve como cetro de autoridad.
y usted lo tiene que utilizar de acuerdo a la situación de cada necesidad, por ejemplo. Entonces, hay momentos que nosotros tenemos que utilizar la vara como elemento de autoridad, o elemento de guía, o elemento de apoyo. En eso nosotras tenemos que estar claras como madres. Es un reto muy grande, pero también es un alivio, porque vamos a decirlo de la manera más sincera, cuando nosotros amamos a nuestros hijos, a nosotros no nos gusta de todas maneras a toda hora estarles pegando a ellos. O sea, uno dice, pero ¿por qué uno tiene que utilizar ese método? O hay unas que definitivamente no lo utilizan, pero cuando uno lo ha utilizado, uno sí se siente muy mal de tener que hacer ese tipo de cosas. Pero cuando uno va a la palabra y encuentra eso, entonces uno dice, bueno, esto no es así como lo estaba haciendo, lo quiero hacer de la manera correcta. Exacto, entonces, bueno, en uno de los episodios anteriores habíamos entendido también que la palabra Shevet está relacionada con medida, pero hoy estamos ampliando muchísimo más, claro, porque tiene múltiples significados. Mucho. Y dentro de eso tú nos estás diciendo, bueno, como soporte. Sí, como es soporte. Decir, el hecho de que en mi casa haya disciplina, haya una estructura, el hecho de que en mi casa la palabra de Dios sea el centro de la verdad, sea el centro del hogar, el fuego que es el centro del hogar, significa que la palabra, la vara, mi autoridad, la autoridad del Padre, está allí como un soporte. Exacto. Que va a darle fuerza y de donde nuestros hijos se van a apoyar para poder caminar en la vida, pero entendiendo como ese soporte. Claro, ¿sí? Y entonces ahí estamos dando vara. Ahí estamos dando vara. Ahí estamos dando vara, porque tenemos como centro todo lo que es la Torá, y la vara está relacionada con la medida que es la Torá. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que estamos dando vara. Y si alguien dice, ¿usted da vara? Sí, porque ahí está la palabra. Vara, le estoy dando el apoyo bíblico que mi hijo necesita. Ese sustento. Aquí la pregunta sería, ¿usted está dando ese tipo de vara en su casa? Claro, súper interesante mirarlo así. Empezar a analizarlo de esa manera. Si estamos allí, si nos estamos acercando, y cuando dice que es un callado, que la vara viene a ser un callado. Que es como la guía, como que le está pasando el ajuste, el callado no es la herramienta. Es la herramienta del pastor. Del pastor para que las ovejas no se vayan por el despeñadero, ¿no? Ajá, y uno piensa, listo, venga, córrase un poquito, mire que se está acercando mucho al abismo, vamos a hacer esto, inclínese para acá, la pone en su cabecita para que se incline porque tiene que pasar de pronto por un alambrado. Entonces, si pensamos en nuestros hijos, si nosotros somos personas que hacemos eso, o realmente porque estamos tan ocupados en medio de tantas cosas, no tenemos ni siquiera el aviso de que mi hijo ya está yendo para el abismo. Ya me está mostrando que se me está yendo, entonces yo rápidamente traigo el callado, rápidamente, venga para acá, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a corregir esta situación, vamos a dialogar, venga, eso no está bien, vamos a poner una consecuencia, pero rapidito, no esperar que ya sea una situación muy grande. Ok, entonces, ¿cómo? El callado. Sí, es un callado, es para que usted esté mirándole todo el tiempo, midiéndolo, trayéndolo, acercándolo. O sea, vamos a hacer todo ese tipo de cosas, pero tenemos que tener en cuenta que para eso tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos, porque si no va a ser muy difícil que usted pueda utilizar esa herramienta tan importante en ese momento tan determinado en una situación tan especial como esa. Entonces, por eso vuelvo a hacer la pregunta, ¿estamos utilizando la vara en ese momento? Hágase esa pregunta ya. Pregunte, piense en sus hijos. Dice como un bastón. Y un bastón es algo con lo que uno se puede apoyar. ¿Y quién se tiene que apoyar en un bastón? Cuando uno piensa que alguien se está apoyando en un bastón es porque hay alguien que está aquí. Débil. Alguien que está necesitado. Está necesitado. Por eso es que entonces acá debemos entender que la vara se tiene que utilizar en los diferentes momentos de acuerdo a las diferentes necesidades de los niños, de nuestros hijos, porque así lo hace el Señor con nosotros, nos plantea o nos pone al frente diferentes situaciones de vara, sí, de acuerdo a nuestras circunstancias, de acuerdo a nuestras necesidades, y con nuestros hijos no es diferente, es igual. Nosotros debemos plantear entonces ese apoyo de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos, por eso debemos conocerlos bien. Claro, y dice la palabra también que la palabra vara está muy acercada a la autoridad, cuando yo tengo un cetro de autoridad. Y en ese caso es cuando mis hijos ven
que yo realmente sí tengo la autoridad sobre ellos, que realmente yo sí vengo a ser esa cabeza de ellos, porque de hecho cuando los niños ven que sus padres tienen esa jerarquía, ellos se sienten protegidos. Eso es una manera de protegerlos, de que ellos están seguros, ahí encuentran esa seguridad, ellos están viendo ahí, estoy ejerciendo la vara, mis hijos están sabiendo que conmigo van a estar bien, que yo puedo vivir conforme a la palabra, estoy siempre levantando mis manos en señal de victoria porque yo estoy peleando por estos hijos, porque estoy presente para ellos. Sí, uno de los problemas que tenemos hoy por hoy, Pastora, en estas ideas modernas o posmodernas, es la idea de una disciplina que esté basada en la no jerarquía. Entonces, ahora que tenemos que entender la vara como autoridad, como cetro de autoridad, resulta que a las jerarquías hoy por hoy se le tiene mucho recelo. Las jerarquías se ven de una manera arisca, entonces dicen, no, la jerarquía significa uso de poder, que una persona esté arriba y otros estén abajo, eso es esclavitud. Ajá. Entonces hoy por hoy de hecho se venden unos organigramas a nivel pues empresarial, institucionales y demás, que sean circulares, donde todos para que no ofenda, para no ofender, donde todos están en el mismo nivel no sé, digamos, hay una igualdad allí, pues, donde todos hacen una sincronía y no sé qué para que una empresa, en el caso, pues, empresarial lo hablo, se pueda llevar a cabo. Sin embargo, el tema de jerarquía se ha entendido y hoy por hoy se ve con ese recelo porque ha habido mucho abuso de la autoridad. Sí, claro. Pero cuando hay una autoridad que es abusiva, ya no es autoridad, sino que se convierte en autoritarismo. Entonces, esos padres que son autoritarios están perdiendo la medida de la vara, porque la vara debe ser una autoridad, pero una autoridad legítima, es decir, que opere correctamente. Cuando un padre excede esa autoridad y se vuelve en abusador, claro, de su autoridad, en un dictador, en un modelo inadecuado de autoridad, no regido de acuerdo a lo que el Señor está mandando, entonces se distorsiona la idea de vara. Sin embargo, eso no es excusa para que los padres crean que hoy por hoy no deben tomar el cetro de autoridad. Si la pregunta fuera, ¿cuándo debo empezar a ejercer la vara o a dar vara en mi casa? Desde el día 1. Claro. Porque es cetro de autoridad. Desde el día 1, desde que tenemos un bebé en nuestros brazos, debemos darle a ellos a entender quién manda en casa. Claro. Yo te dirijo, yo te baño, yo te alimento, yo te hago esto, yo te hago lo otro. Yo soy tu autoridad y yo te voy a ir poniendo límites. Claro, la vara es amor, porque educa adecuadamente. Exacto. Entonces, de acuerdo a la necesidad y esa autoridad sin autoritarismo. Claro, es sin autoritarismo, pero tampoco sin esa displicencia que ya ni siquiera les importa a los hijos, sino que hagan y deshagan que... Claro, hoy por hoy la disciplina positiva, por ejemplo, te dice que en casa todos somos iguales, que no hay jerarquías. Es decir, que todas estas corrientes postmodernas están quitando la vara de autoridad en los padres. Claro que pero sí. Por la misma mala interpretación que se ha tenido de la vara, porque como se ha creído que únicamente es un azote, un juguete. Exacto. Entonces ha hecho que lo menosprecien muchísimo y que la palabra de Dios sea menospreciada por estas ideas. Sabiendo que la vara es un método de corrección y si la utilizamos como el pastor que lleva su bastón y su callado para estarlos guiando todo el tiempo y no dejarlos caer al precipicio, y estamos hablando de corrección y corrección con amor y se está utilizando la vara. Pero ahorita con lo que usted está diciendo, sí es muy importante y ahorita se marca muchísimo no solamente se conoce como un elemento para herir a una persona físicamente y desde allí nosotros mismos como creyentes hemos tenido una idea muy errada de lo que significa la vara. Solamente para fustigar. Solamente para eso. Entonces la vara viene siendo amor, la vara viene siendo medida, la vara viene siendo corrección. Y que la voy a aplicar de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a la forma de ser de mis hijos también, ¿no? Donde tengo que conocerlos a cada uno, o a mis estudiantes, donde no a todos les puedo aplicar el mismo significado de vara en el mismo momento porque cada uno es diferente. Cada uno es diferente. Es importante y también es importante traer a colación que cuando nosotros entramos en esto y podemos conocerlo de la manera correcta, pues vamos a errar menos.
Ajá. ¿sí? Y porque nosotros como padres sí tenemos esa responsabilidad de hacer las cosas de la manera correcta, como el Padre Eterno nos lo hace ver a nosotros, ¿sí? Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hoy en día los padres, como están tan ocupados en sus actividades, en su trabajo, entonces están en los dos extremos, o realmente no les interesa para nada, porque sus intereses son otros o porque piensan que realmente sus hijos no necesitan este tipo de conductas hacia ellos, que nosotros estemos allí todo el tiempo, que les conozcamos, o está el otro que simplemente llega, también muy ocupado, hay una necesidad y simplemente coge y con autoritarismo acaba con todo. Y las dos cosas son en extremo malas. Claro. Y dañan el corazón de nuestros hijos. Claro. No lo pastorean. De ahí la importancia de que nosotros podamos entender que la vara es un elemento de pastoreo. ¿Sí? De pastoreo. De pastoreo, donde vamos a cuidar a nuestros corderos, donde vamos a cuidar a nuestras ovejas, vamos a cuidarlas de que no se vayan a desviar, vamos a darles el soporte que necesitan. Y cuando la vara tiene que convertirse en azote, cuando se tenga que convertir en azote, es porque definitivamente o el pastor se distrajo. Sí, hay que ser muy honestos con esto. El pastor se distrajo y la oveja ya prácticamente se le fue por el despeñadero y como pudo lanzó el callado y le tuvo que traer así el costo fuera partirle su pata y después tener que entender. Claro, ese ejemplo que estás dando es muy interesante porque, claro, uno de pronto se imagina un rebaño y si de pronto el pastor está por allá y se quedó dormido y no se dio cuenta que ellas están por allá en un risco y ese risco da a un abismo y cuando medio se alcanza a despertar y ya la ve colgando, la única manera es traerla y de la manera más fuerte, levantarla de mala manera, tal vez hasta partirle una patica o reventarla, quién sabe cómo, para tratar de salvarle la vida, pero ya lo hace de una manera en emergencia, siendo negligentes con la labor que nos ha dado el Señor. Previamente de que nosotros cómo debemos conducir a nuestros hijos. Claro, entonces, como eso es un elemento bíblico que indica tanto trabajo, porque el pastoreo es de mucho trabajo, pastorear, sí, mucho tiempo. Eso es de dedicación, es de tiempo, es de amor, es de paciencia, es de hablar, es de educarlos a ellos a que escuchen la voz del pastor. Es de escuchar y ser escuchados. Es de escuchar. Porque estábamos hablando de comunicación, ¿no? Comunicación, porque son los métodos bíblicos. Claro. De pastorear el corazón de nuestros hijos, de criarlos, los métodos bíblicos que Dios utiliza con nosotros y que nosotros lo debemos utilizar con ellos. Entonces es la vara en todo el significado de la vara y la comunicación. Acá hay muchas personas que dudan de que estos métodos sean efectivos. De hecho, hoy por hoy se buscan muchos talleres, la gente está dispuesta incluso a pagar una cantidad de dólares y demás para que les digan cómo hacer, cómo criar, cómo mejorar el comportamiento, la conducta de los hijos y demás. Y aquí se lo damos gratis. Aproveche que no estamos cobrando, miren, qué bendición. Bien, pero todos los métodos que no sean métodos bíblicos, son métodos que son limitados, son materialistas, solamente se basan en corregir la conducta y no trabajan directamente hacia el corazón del muchacho, que es donde debe empezar todo esto. Y ese método bíblico que Dios nos da, pues nosotros lo debemos tomar para nosotros y adherirnos a él y entender que es lo mejor que Dios quiere. Pero muchas personas en su afán de decir, no, esto no funciona, porque esto significa sacrificio, esfuerzo, dedicación, tiempo. Mucha gente dice, esto no funciona. ¿Qué? Esto no funciona. ¿Por qué? Porque si yo aplico la vara, mi hijo se va a volver iracundo, porque si yo aplico la vara, mi hijo no me va a querer, no me va a amar, porque me da miedo lastimarlo, porque yo lo amo demasiado como para castigarlo y todas las excusas que los padres puedan sacar. Claro, porque si se trata de ir a desfogar nuestra ira sobre nuestros hijos y solamente entender la vara como un azote físico, pues muy probablemente cualquiera de esos temores se van a hacer realidad. Pero si nosotros entendemos
lo trascendente que es esto y todo lo que implica aplicar la vara y la comunicación, entonces nosotros vamos a entender que el Señor quiere lo mejor. Quiere que nosotros seamos como Él, que nos ama y que nos corrige, que es un Dios justo y de amor, como hemos venido entendiendo, ¿no? O sea, la justicia y el amor de Dios no son incompatibles, van juntos. Y yo como padre, yo como maestro debo buscar ser justo y amoroso, y que en ningún momento una de estas dos virtudes entren en contradicción, porque no puedo ni excederme en vara ni excederme en comunicación. Sí, no, es como buscar el equilibrio y para eso se necesita tiempo, dedicación, paciencia y mucho amor. Y me vengo de pronto en un pensamiento, en estos días alguien me dijo que ya estaba cansada de que hasta cuándo ella tenía que seguirle dando indicaciones a su hija en cuanto a la norma, ¿no? De recordarle la norma. Entonces me vino un pensamiento porque ella me dice eso y yo le digo, ¿cuántos años tiene tu hija? Pues yo pensando que ya tenía por ahí unos 18, 19 años. No, va a cumplir 6 años. Y yo me reí muchísimo porque es que todo el tiempo hay que repetirles. Todo el tiempo, constantemente, como yo con una niña de casi 6 años, yo me voy a decir, no voy a decirle 3, 4 veces que tiene que hacer esto y no lo voy a decir nunca más, ya lo entendió, ya lo asimiló, ya lo está manejando, ya nunca se le va a olvidar, cuando esto es una constante, ¿no? Es como, claro, y si nosotros podríamos decir que la vara no funciona, la claro, vara entonces no para funciona. allá voy, cuando estabas diciendo que hay gente que dice que no, que la vara no le va a hacer bien, que la vara esto, claro, no le va a hacer bien porque si usted la va a utilizar solamente una vez como elemento de estarle repitiendo, de estarla llevando a la norma, de estarle, y no lo hace nunca más, pues obviamente es un fracaso, es que las cosas si no se aplican. Y verdaderamente esa persona tiene la razón, claro. La vara no funciona, la vara no tiene resultados si uno es inconstante. Claro, es que la inconstancia para todo y aplica también para esto. Entonces ahí sí tenemos que tener como realmente, a ver, es que cuando ya entramos en lo de la maternidad, en lo de la crianza, empezamos a tener unos sacrificios que son sacrificios por amor porque estamos diciendo que amamos a nuestros hijos y parte de ese sacrificio no es solamente buscar las fuentes económicas para tenerlos sobre un todo de manera material, pues que es importante tenerlos sobre las cosas básicas y necesidades de ellos suplidas, sino que también en cuanto a la educación, es ese tiempo que yo le voy a dar, que mi hijo merece ese tiempo para que aprenda, para que pueda corregirse, para que se pueda dar cuenta de lo que está haciendo, para que realmente crezca, como dice la palabra. Pero entonces estamos enfrentándonos a padres aún creyentes en la palabra, en el Señor, que no quieren realmente dedicarse a la crianza. Y si no se van a dedicar a la crianza a la hora, esto va a ser imposible, esto va a ser un fracaso. Le está entregando la crianza a otro. Entonces ahí es, o lo crías tú o lo cría el sistema, y pues ahí va a venir la demanda de parte del Señor por toda la maldad que va a traer que los hijos sean criados por el sistema, ¿no? Obviamente no se les va a enseñar la diferencia entre el bien y el mal, y bueno, de ahí para allá todo lo que eso trae. En todo caso, nosotros entonces debemos entender y recordar de esto que hemos venido trabajando. Yo creo que es importante que recordemos esos dos aspectos. Primero, la comunicación que nos permite, para concluirlo lo más pronto, porque sé que ya hemos tomado varios episodios hablando de eso, pero yo quiero que se lleven mejor, la mejor enseñanza que podamos como padres nosotros entender, como tíos, como abuelos, y es, ¿qué es la comunicación? Es la posibilidad y el momento oportuno para yo conocer y reconocer a nuestros hijos o a nuestros más pequeños. ¿Qué significa eso? Para que ustedes lo recuerden y lo mantengan allí muy, muy presente. Que en la medida que yo tengo una vida de comunicación con ellos, yo los conozco. Pero en la medida que ellos son escuchados, yo los reconozco. Es decir, les estoy dando un reconocimiento, les estoy dando un lugar, una pertenencia. Parte de las dificultades que hoy por hoy tienen nuestros muchachos, y de hecho los adultos, problemas de identidad. Sí, no, desde su problema nosotros. De dignidad humana, su problema de no darse lugar dentro de una relación de pareja, su problema de no saber quién es en el lugar donde va, es su problema de identidad.
Y ese problema de identidad también muchas veces viene a raíz de no haber tenido un lugar en la familia, un reconocimiento. Sí, porque como de pronto no se llevaba una vida de comunicación honesta y diáfana, entonces ni lo conocían ni lo reconocieron. Y No, los es seres humanos que necesitamos ambas cosas y es lo que Dios nos viene ya- a dar a nosotros. y bueno, uno se llena un poquito como de nostalgia, no sé si, porque uno empieza a mirar la crianza de uno y ve que es así y que uno también de pronto hizo lo mismo con sus hijos y da nostalgia es porque, bueno, eso tiene que ver con muchas cosas alrededor, ¿no? Hay personas que no pudieron, hay mujeres que no pudieron criar a sus hijos porque les tocó irse a asumir otro rol y por eso hizo que de pronto se cometieran tantos errores Y que existan tantos problemas y de que identidad. existan, pero yo pienso que nosotras, las que nos tocó vivir y ser criados por personas diferentes a nuestros padres, realmente, pues ya tenemos que asumir como adultos que no fue no fueron errores buscados, por así Ajá. decirlo, sino que fue las circunstancias y a través del conocimiento de la palabra, pues liberarnos para tener una mejor conducta y poder por lo menos darle a nuestros hijos una mejor crianza, tener ese Sí, lugar que estás diciendo, darles ese lugar a nuestros hijos porque los estamos conociendo, porque los estamos escuchando. Eso me parece hermoso, Laura. claro, y es lo que, Hermoso. vuelvo y repito, es lo que el Padre hace con nosotros. Él nos conoció, Ay, ¿sí? es que es Desde precioso. antes nos conoció, nos llamó y aparte nos reconoce porque nos da un poder y una potestad Claro, nos da el título de hijos de de Dios, hijos son de mis Dios. Es hijos. decir, nos trae a su casa. Nos trae a su casa con un honor especial. Sí, Entonces, la comunicación es esencial. Primer elemento para la formación la de nuestros crianza. hijos, para la Ujú. crianza, para pastorearlos a ellos y la vara. Entonces, en la comunicación nos permite conocerlos y Conocerles. reconocerlos. Y la vara nos permite enseñarles que hay una Ujú. autoridad, que hay unos Ese límites es el recurso. claros. Desde siempre, desde que está bebé hasta que viva en mi casa, hay normas, Ujú. ¿sí? Y que siempre va a haber una corrección ineludiblemente, que en mi casa siempre van a haber correcciones, reparativas, Ujú. consecuencias, pero que siempre todo acto va a tener una Una consecuencia. De consecuencia. hecho, así es el diario vivir. Nosotros queremos mantener a nuestros hijos aislados de lo que es la realidad. De lo que es la Todo acto realidad. tiene consecuencia. Entonces deberíamos realmente pensar en que no podemos aislar a nuestros niños en estas nuevas filosofías de educación donde no, los actos no tienen consecuencias. Luego se vuelven adultos y salen al mundo real y se dan cuenta que sí hay consecuencias de todo lo que se hace. Entonces eso es una frustración para ellos. Claro, y aquí está el equilibrio, o sea, esto, Exacto. o sea, la palabra es maravillosa porque nos provee el equilibrio necesario, o sea, mientras la vara tiene que ser exigencia, mientras la vara tiene que ver con medida, mientras la vara es poner ese nivel de exigencia hacia nuestros hijos alto, que no lo podemos bajar, hay Ujú. que poner el rango como es, que es la medida del Mesías, de Yeshua, nuestro Señor. El diálogo o la comunicación va a permitir mantener el equilibrio para que eso nunca se vaya a convertir en una tiranía, Que es lo ¿sí? que no se Ajá. quiere. Que es ya ir a maltratar y ya ir al otro extremo. Entonces el Señor siempre nos llama al recato, a la modestia, al punto intermedio, a mantener allí el equilibrio Equilibrio. en todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, qué bello Sí, si qué nosotros precioso. podemos en este camino de criar, en este camino de educar, encontrar esta herramienta y decir, Señor, ayúdame a utilizar la vara, la autoridad, la La corrección, el corrección, el amor, soporte, el soporte, todo lo que eso el significa. cetro de autoridad, que mis hijos me vean como cetro de autoridad, que ellos vean que ellos puedan ir a mí, sepan aquí estoy guardado, refugiado, hay alguien que me ama, que me corrige, que quiere lo mejor para mí, que no me va a dejar ir al abismo, que no me va a dejar que nada malo me pase, que realmente tiene esa dedicación, porque cuando se usa la vara, bíblicamente hablando, ellos se están dando cuenta que hay alguien, o sea, son importantes para alguien. A Ujú. alguien le preocupas. Para mis padres yo soy realmente importante y tengo ese lugar, no Ajá, se me va a olvidar, tengo tengo ese ese lugar. lugar Lo especial. tengo tanto que mi mamá y mi papá están allí pendientes y no me van a dejar
que yo me vaya por un despeñadero, por un abismo, qué bonito. Sí, es que es hermoso, o sea, encontrar verdaderamente con lo que Dios quiere, con la voluntad de Dios para los padres, para los que se encargan de criar, para los ayos, los pedagogos, para todos es hermoso. Y bueno, como sabemos que venimos de unos procesos de crianza no tan sanos, donde quizá no tuvimos ni un reconocimiento, ni un conocimiento, donde no fuimos escuchados, arrastramos con muchos dolores. Por eso vamos a comenzar a hablar sobre unos temas muy importantes acá en Torah y Familia, porque para que nosotros podamos tener un pastoreo sano con los más pequeños, con los jovencitos, con los niños, nosotros tenemos que tener una sanidad completa del alma. Sí, y ese proceso de sanidad también, obviamente, lo trae la palabra. Y vamos a comenzar a trabajar sobre eso, pastora, en los próximos episodios. Sí, ¿Qué tal si comenzamos a hablar de eso para restaurar también todos los problemas de crianza? Claro, porque lo que le estoy diciendo, yo creo que es la situación de cada una de las personas que nos está viendo. No sé si a ti también te pasó, que como tuvieron tantos desaciertos con nosotros, y vuelvo y lo digo, nos mandaron un mal concepto de vara. Entonces nosotros replicamos ese, por lo menos usted no, quizá usted no ahorita, o de pronto sí, pero yo sí, o sea, yo a veces digo, no, yo quisiera poder devolver el tiempo y tener a mi hija pequeña, y bueno, me acuerdo episodios muy claritos donde creo que no, esa no era la vara que yo tenía que haber utilizado. Pero cuando mi Señor me dé nietos, no, me gusta es porque, no sé, siento como una alegría, un gozo muy grande de poder enseñarle a ustedes que están allá con sus hijos pequeños y que ustedes sí puedan hacer a partir de lo que les estamos compartiendo. Entonces, claro, y que hay que mirar también las cosas muy buenas que se hicieron en esa vara. Ajá, claro. Sí, porque sí. Gracias a Dios. Gracias a Dios, claro. Cosas muy, muy bonitas también. El hecho de que un hijo siempre tenga el refugio a donde llegar, a donde ser escuchado, claro, donde siempre tenga el refugio y que sepa que siempre tiene un lugar a donde va a llegar. Eso es una vara de soporte. Es una vara, como lo que hablábamos. Entonces, en muchas cosas fallamos. Claro, que le estabas diciendo era que eso trae dolores. Entonces, sí podemos ir como adultos, sí podemos hacer una evaluación y decir, bueno, es que yo ya sé que yo me comporto así, o yo tengo estas reacciones, es porque ahora yo ya entiendo que por X o Y situación, sin ir a juzgar a nuestros padres, porque Dios nos libre de nosotros ir a hacer algo tan terrible como eso, pero sí de pronto darnos esa oportunidad nosotros de decir, bueno, aquí hubo esta falencia, aquí no me pudieron enseñar de esta manera, pero en el Señor, que todas las cosas las hace nuevas, que nos da la oportunidad, que tenemos un nuevo nacimiento. Entonces, esa palabra de nuevo nacimiento, espiritualmente hablando, también es, bueno, listo, estamos en ese nuevo nacimiento, entonces, con la medida del Señor, claro, corrijámonos. Y es lo que el Señor nos muestra a través de la parábola del hijo pródigo. Cuando lo recibe, le da un reconocimiento especial, una túnica, un anillo, lo recibe con los brazos abiertos. Es decir, que en el Señor podemos restaurar todas esas cosas. Claro que sí. Sí, porque Él hace todas las cosas nuevas y así va a ser. Entonces vamos a comenzar a trabajar ahora en estos temas que nos tocan a nosotros como adultos, sí, para que nosotros no los repliquemos y también para que podamos vivir una vida de libertad. Claro, la vida de libertad, y eso nos va a hacer que podamos ayudar a los más pequeños. Si ya tiene hijos grandes como yo, no se preocupe porque usted va a poder ayudar a niños pequeños espirituales, a esos bebés recién nacidos que están con la lechita, educarlos bien, disipularlos bien como tiene que ser, enseñarles, poder compartir esa palabra que es tan importante y sanar el corazón de los adultos. Es que estamos en el proceso de sanidad. Todo el tiempo el Señor venda nuestras heridas, el Señor nos rescata. Por eso esos temas que estás diciendo que vamos a tocar dentro de lo que es la sanidad interior de la manera correcta, ¿sí? De la manera real, donde uno asume la situación y también entiende, porque hablábamos muchas veces de que ya podemos con esto entender dónde está nuestro error, dónde estuvo nuestro desajuste, ir allí, ajustarlo en el Señor y de ahora en adelante hacer las cosas bien, porque de todas maneras, mientras estemos en este mundo, pues vamos a tener que enfrentar muchas cosas y es mejor enfrentarlas de la mejor manera y con un corazón sano. Así es. Para que las cosas nos vayan. Así es, y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros y es vendarnos, ¿sí? Restaurarnos a lo que vino el Señor, a
sanar a los quebrantados de corazón. Y bueno, Ujú. en eso vamos a estar trabajando porque definitivamente tenemos largo camino por Bastante. delante en todo lo que respecta a esta nueva generación, a la responsabilidad que Dios entrega en nuestras manos de tener niños, adolescentes, débiles de conciencia y que en nuestras manos está restituirlos, darles un lugar, Una categoría. y darles Entidad. vara en todo el sentido de la palabra. Claro Sí. que sí, ya entendiendo, ¿no? Porque cuando pongamos aquí en el programa, vamos a dar vara, mejor dicho, nos vamos a tener muchas Claro, vistas. no vamos a tener problemas con autoridades Vara, legales ni nada porque estén pensando que estamos hablando de azotar. De hecho, a mí me asombra de la palabra y es algo que quería decirlo para concluir, Laura, que sí, cuando la palabra habla de un azote físico, está hablando más cuando se ha equivocado tanto el padre de familia, ha abandonado tanto a su hijo, que es como si fuera el último recurso, el que jamás tuvieras tú que tocar cuando has hecho el debido proceso como padre de familia para no llegar a una Claro, instancia tan difícil. el abandono en la crianza El abandono. vuelve al niño más rebelde a un Exacto. adolescente rebelde Ajá. y necio, donde ya necesita medidas Ujú. supremamente drásticas. Claro, cuando ya ellos se han vuelto rebeldes, cuando se han vuelto, entonces ahí, cuando un padre tiene que hacer una cosa de esas tan terrible, Laura, porque es algo terrible, ¿sí? Sí. Azotarlo de una manera que, o sea, lo pone como último recurso, pero ese último recurso es más bien un dolor más para el padre, por su ineptitud, porque no fue una persona paciente, porque abandonó sus hijos, porque no tuvo el tiempo, y yo no quiero realmente enfrentarme a una situación donde el Señor me tenga que decir todo ese poco de cosas. Claro. Es que eso no puede funcionar de esa manera. Entonces el llamado es, hagamos el proceso, realmente comprometámonos con la crianza bíblica Así y es. saquemos a estos muchachos adelante y no vamos a tener que utilizar cosas que no se deben. Proponer en nuestro corazón entonces Exacto. que así como nuestro Padre ha querido que nosotros restauremos nuestra relación con Él y nos enseña la vara, nos da esa posibilidad y esa bendición y nos pastorea el corazón y nos enseña la comunicación de Él hablándonos a nosotros, de nosotros escuchándolo a Él de manera obediente y de nosotros orando, que es nuestra manera de acercarnos a Él, en ser escuchados por nuestro Padre, que así mismo, de la misma manera, nosotros propongamos en nuestro corazón educar, criar e impactar en la vida de esta nueva generación que está creciendo y que Dios pone delante de nosotros. Claro que sí, como conclusión para acompañar lo que estás diciendo, se me viene en este momento el capítulo en Salmos, iniciando los primeros capítulos, donde él dice que el Señor inclina su oído para escucharnos. Y hago una asociación en este momento, asociación. ¿Cuántas veces nos inclinamos? El hecho de uno inclinarse es que cuando uno pone demasiado cuidado, ¿sí? Y en este mundo en el que estamos, nuestros niños sí realmente tienen unos padres que se inclinan a escucharle. Sí, no a correrles, sino a escuchar su necesidad, a escucharle. Y dice el Salmo que el Señor inclina su oído a sus hijos, los escucha y les responde. Atiende a la voz de ese clamor. Hoy en día nuestros niños están clamando. La pregunta Salmo es... 5. Bueno, Salmo 5, sí, porque son los primeros capítulos. ¿Realmente el Señor hace eso con nosotros? La pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo con nuestros niños al clamor de estos niños de esta generación? Entonces váyase con eso. Váyase a pensar, váyase a la cama diciendo si estoy inclinando mi oído a escuchar a mi niño, teniendo esa comunicación, entendiéndolo, dejando a un lado mi situación, mi necesidad, mis ocupaciones, mis problemas, porque ya tengo uno pequeño al que yo tengo que guiar y escuchar. Entonces, si es así, siga por ese camino, y si no, no se preocupe, corrijas. Estamos a tiempo. En el nombre de Yeshua, que estamos a tiempo y saquemos niños en bendición. Listo, mi Laura, y yo creo que podemos ir dejando pues claro que sí. Este tema aquí, lo vamos cerrando aquí. Gracias por estar siempre atentos a este programa, por ese deseo de aprender. Vuelvo y les digo, compartan ahí donde ustedes están, ahí mismo, ahí en ese momentico, sí, ahí, usted que me está viendo, coja su dispositivo móvil, dele me gusta, inmediatamente dele compartir para que otras personas tengan la bendición de conocer la palabra a profundidad para criar a sus hijos.
bendiciones para todos y acompáñenos nuevamente en otro programa de Torá y familia. Dios los bendiga.